Buenas, soy Diego Bonilla, CEO y cofundador de Nareia, donde desde hace 5 años desarrollamos principalmente aplicaciones móviles, pero también web. Empezamos con el sueño de hacer el mejor lugar para desarrollar software, pero también de desarrollo profesional y personal. Por otra parte, con los clientes buscamos no solamente una relación de proveedor tecnológico, sino que llevarla a otro nivel, lo cual nos lleva a vincularnos y a relacionarnos en otra dimensión. Por todo eso, para nosotros es importante poder confrontar la situación actual de la mejor manera posible. Lo que estamos viviendo desde hace ya unos meses, sin precedentes en su forma, casi parando las principales actividades del mundo, cambiando la forma de relacionarnos, de vivir, tendrá consecuencias en lo social, en lo económico y en lo personal que hoy solo podemos imaginar. Creemos que es un proceso personal, pero que es fundamental generar una red de contención con acciones concretas desde lo institucional. Por eso aprovecho para agradecer a Ingeniería de Software del Uruguay por este ciclo que permite compartir, escuchar y mejorar juntos. En Nareia ya teníamos algunos trabajadores de forma full remota y también institucionalizado trabajar de forma remota de manera opcional. En general era alguna vez a la semana. La mayoría prefería igual ir a la oficina. Entonces lo que más extrañamos es ese vínculo humano. Las acciones concretas al respecto que tomamos fue generar algunas reuniones virtuales, grupales, en las que no se habla de trabajo, sino que hablamos de la vida. Es un espacio para catarsis, si es necesario, pero principalmente para divertirnos, para compartir, para reírnos. Hicimos un baby shower, festejamos algún cumpleaños, pero también creemos que es importante no abusar en la cantidad de reuniones. Estamos todo el tiempo con las pantallas, con reuniones, con contenidos virtuales que se fomentaron por la situación, reuniones de trabajo, pero también con familiares y con amigos. En las retro o en las daily, tomarnos un momento para hablar de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo. Las comunicaciones informales que se daban en la oficina ahora se transformaron en ceremonias. Hay que definir hora, agendarlas. Se volvieron un poquito más formales, lo que lleva un poquito más de tiempo, que hay que considerarlo. Antes en la oficina era arrimarse simplemente al compañero, o mientras estabas preparando un mate o preparando un café. Por último, quiero invitar a la comunidad de ingeniería de software a estar más cerca, aunque virtualmente que nunca, generar debates, compartir, ayudarnos, colaborar. Me quedo a las órdenes para lo que sea y gracias por escuchar.